Bueno, vamos entonces a entender hoy algo sobre lo que son las claves foráneas a través de un ejemplo muy sencillo y es que muchas veces después de que entendemos la creación de una base de datos, las relaciones y todo el tema de las tablas, nos salen con este asunto de claves foráneas que no sabemos qué es y para qué sirve, porque realmente una base de datos podría funcionar sin claves foráneas siempre y cuando no tuviéramos que eliminar información o cambiarla y tuviéramos siempre la misma información. Para este ejemplo voy a hablarles a ustedes con dos tablas que tengo acá en una base de datos de ejemplo, donde tengo unos países y unos continentes. Un continente tiene una identificación y un nombre del continente, y cada país tiene estas otras, digamos que columnas, ¿cierto? La identificación del país, nombre del país y otros datos que pueden ser variantes. Digamos que no es importante para nuestro caso. La base de datos funciona perfectamente con estas dos tablas sin tener ninguna clase de relaciones, sin tener pues ninguna clase de enlace con las claves foráneas. Simplemente con las consultas SQL podemos hacerlo. ¿Cómo sería entonces este asunto? Lo primero es que tenemos los continentes denominados con un identificador del 1 hasta el 6, y en los países, cada país en este caso no tiene ninguna relación con esa tabla de continentes. Podríamos hacer las consultas con unos joins a través del SQL, pero queremos hacer la relación con esas tablas. Entonces, ¿cómo se haría? Lo primero es que necesitamos crear una columna que relacione esta tabla con la otra. Entonces, a través de la estructura voy a adicionar una columna acá, donde voy a ubicarla después de país y la voy a llamar con un identificador que sea identificador, digamos que de continente, de la tabla países. O sea que ese es un identificador del continente en esta tabla de países. Va a ser un entero porque la tabla de continentes contiene unos números. Están del 1 al 6 como hemos visto ahorita. Bien. Lo que hicimos ya, entonces ya tenemos creada dentro de la tabla países una columna con los continentes. En este momento ninguno de estos países tiene una asociación con un continente. Tendríamos que escribir cada uno de esos continentes en estos de acá, ¿cierto? Esta va a ser nuestra clave foránea. ¿Qué es una clave foránea entonces? En últimas, es una clave que me permite relacionar una tabla que tengo con otra tabla externa. Y esa tabla externa lo que va a hacer es que cuando yo haga una actualización, por ejemplo, hablemos del caso de esos continentes. En este momento, si yo cambiara el nombre de África o el código de ese continente, más aún, por ejemplo, América no fuera el 2, sino que fuera el continente número 20, por alguna extraña razón, no me afectaría en nada la otra tabla, porque exactamente en esta tabla no tengo ninguno de estos continentes identificados. Pero si tuviera que identificarlos acá con este continente y no tengo una clave foránea, no se van a actualizar. Voy a hablar en el caso de, por ejemplo, Colombia. Digamos que Colombia estuviera en el número 2, el continente número 2, ¿sí? Y en continentes, si ustedes se dan cuenta, aquí no existe el número 2, entonces no hay ningún problema, no aparece nada, pero tampoco se actualiza. ¿Qué ocurre entonces con esas claves foráneas? Yo tengo aquí otra tabla, pero en otra base de datos, donde tengo ya creada la misma estructura de continentes, que es aquí, y en los países ya tengo la información de cada país. Miren, aquí está uno, que son los países que están en África, los dos que son los que están en América, tres en Asia, cuatro en Europa, cinco en Oceanía y seis son islas independientes. Si yo hago un cambio en los continentes, se van a dar cuenta de que no va a ocurrir nada. Digamos que voy a cambiar nuevamente el de América, voy a poner en lugar del 2, voy a poner el 20, y me paso a los países donde yo esperaría que las cosas ocurrieran, y miren que Colombia y México siguen siendo el número 2. Esto con dos registros no tiene ningún problema, pero si hablamos de una base de datos donde contiene 5.000, 10.000 o muchos más registros, sería un gran problema para nosotros actualizar esa información. Entonces, ¿qué hacen las claves foráneas? Me ayudan a mí que cuando yo hago un cambio, por ejemplo, acá en este código, sobre todo en las claves primarias, cuando yo cambie este código, esa clave foránea automáticamente se va a cambiar en todas las tablas donde esté relacionada esa clave foránea.
Entonces ahora sí vamos a la práctica. ¿Cómo es que hago yo para crear esa clave foránea? Lo primero es que debo tener una columna que esté relacionada con la clave principal de la tabla que necesito. Es decir, la tabla que necesito relacionar es continentes y voy a llamarla ID continente país. ¿Por qué razón? Porque le pongo el nombre de la tabla que estoy relacionando y mi tabla, en este caso es la tabla países, la que tengo en este momento abierta. Entonces, para no perderme, voy a llamarla ID continente país. Ahora me paso a estructura y en estructura me va a mostrar la estructura de la tabla y al lado la vista de relaciones. En esta vista de relaciones voy a encontrar qué relaciones existen. En este momento no existe ninguna relación de claves foráneas. Mire, dice restricciones de clave foránea, o sea, la clave foránea me va a permitir a mí hacer esos cambios. Entonces voy a poner ese nombre. El nombre que voy a poner es FK. Se utiliza normalmente para las claves foráneas porque son foreign key en inglés. Entonces se utiliza la primera parte FK y luego el nombre que ustedes van a ponerle a esa tabla. Yo lo que utilizo es FK seguido de un guión bajo, el identificador de mi tabla en la tabla, o sea, ID continente país, la que acabamos de crear en la tabla países, seguido de el identificador de la tabla que ya contiene, que es el ID continente que está en la tabla continentes. Ese es el nombre. Cualquier nombre pueden poner ustedes acá, no hay ninguna restricción de nombres. Simplemente ustedes deciden el que más se adecue a su necesidad. Luego aquí dice la columna que yo voy a utilizar, que es ID continente país, o sea, la que acabo de definir en mi tabla de países. Y luego me pide cuál es la base de datos, que mi base de datos es la de ejemplo 1. La tabla que me contiene, que es continentes, o sea, a la que me voy a relacionar. Y la columna normalmente automáticamente se selecciona. Luego me aparece aquí on delete y on update, me dice restrict y otras opciones. En un video más adelante les explicaré con profundidad qué es esto. Por el momento pondremos simplemente on delete, restrict y on update vamos a ponerlo en cascada. Y simplemente damos acá en guardar. ¿Qué va a ocurrir entonces? Aquí también nos muestra la consulta en SQL. Si ustedes necesitan ejecutarla en SQL, ya van a saber cómo se hace. Automáticamente ustedes pueden ejecutarla desde la instrucción SQL y no tienen que hacer eso que yo hice. Listo. Vamos entonces a revisar países. Entonces dentro de países tengo una lista de 12 países. No es necesario, pueden tener 5.000, 10.000, pero es un ejemplo con. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, digo que yo el continente número 3 que está aquí, 3 que es Japón y China, voy a cambiar ese continente. Por alguna razón de la vida necesitaba yo cambiar este continente y no era el 3, sino que era el 45. Entonces queda 45 Asia y ahora voy a mirar en países. Y si ustedes se dan cuenta, automáticamente quedó el identificador del país de China y Japón en el 45, porque están relacionados mediante la clave foránea. Es decir, cuando yo cambie esa clave foránea, ¿qué va a ocurrir? Que eso automáticamente se hace el cambio, pasaría en lugar de estar acá con el 45, nuevamente paso al 3 y automáticamente reviso en países y me va a aparecer otra vez en el continente número 3 que tenía identificado. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí simplemente a revisar en las relaciones, por ejemplo, como estamos mirando acá. Les voy a explicar más bien aquí rápidamente qué sería entonces on delete. Ese cuando vayan a eliminar una de las tablas que tiene las claves foráneas, por ejemplo, continentes es la tabla padre porque tiene un continente, tiene todos los países. Entonces, digamos que la tabla padre, si yo fuera a borrar de continentes, por ejemplo, el de América, él me diría, cuando vaya a borrar, se hace una restricción, o sea, no se deja borrar. Pero si yo actualizo, o sea, en actualización lo que hace es que realiza una ejecución en cascada, o sea que a todos los demás hijos le va a hacer una actualización del mismo valor que yo escriba en la tabla padre. O sea, en continentes, si yo cambio el número 2 de América por el número 40, en todos los países que tengan el número 2 como identificador del continente van a pasar a ser el número 40, porque se hace en cascada. Y si se pusiera estas opciones diferentes, set null, on, no action y restrict son iguales en MySQL, en MySQL, y set null simplemente es que en lugar de actualizarlos los pondría todos en nulos. Espero que les haya servido esta información y en una próxima oportunidad nos veremos para contarles un poquito más de bases de datos. Feliz noche.